Pues vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Daniel. Abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y como decíamos en la mañana, todo lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente nos ha puesto a todos nosotros como cristianos expectantes, alarmados, ¿no? Porque todo está escrito que va a suceder conforme las Escrituras lo establecen, lo determinan, el anticipado conocimiento de Dios, su determinado consejo. Pero es interesantísimo la época que estamos viviendo, porque Cristo usó, ¿verdad?, la parábola de la higuera en Mateo 24, y es interesante que en el Antiguo Testamento hay 3 árboles que se compara con Israel, que es la vid, el olivo y la higuera. La única diferencia cuando Jesús dice, mirad la higuera, cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Muy bien, ¿quién es la higuera de estos 3 árboles? Sabemos claramente que es Israel. ¿Por qué la higuera? Porque el olivo es el único árbol que se mantiene verde durante todo el año y la higuera se seca. Y es precisamente en el verano cuando la higuera vuelve otra vez a reverdecer y a dar los famosos higos. Y la vid representa el trabajo de Jesús en la tierra. Juan 15, mi padre es el labrador, mi padre es el que está labrando y yo soy la vid verdadera. Jesús se representa como la vid. Y antes de morir Jesús dijo que maldijo a una higuera, ¿se acuerdan? Iba caminando con los discípulos, ya regreso a Jerusalén, a la cruz, y maldijo una higuera y dijo, nunca su fruto vuelva a nacer. Entonces, ahí era una representación de una maldición que iba a venir sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías. Entonces, si la higuera es Israel, en esta parábola de Jesús, y él dice que iba a reverdecer, ¿cuándo reverdeció la higuera? O sea, Israel, el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, y en el 48, porque ahorita me preguntaban mucha gente, ¿cuándo cree usted que nos falta o cuándo cree que venga Jesús? Bueno, de acuerdo a la parábola de la higuera y al patrón de 7 días que están de la creación, que el 7º día es el descanso, o sea, sería el milenio. En Oseas capítulo 5 y capítulo 6 dice Israel, después de 2 días nos resucitará. O sea, no hay pierde. Después de 2000 años, o que se cumplan estos 2000 años de la época de la iglesia, Jesucristo tiene que regresar. Porque de Adán a Abraham son 1000 años. De Abraham a Jesús son 2000 años. De allá para acá son 2000 años y tenemos 6000 años esperando ya al Mesías. Y tiene que completarse los 2000 años de la época de la gracia. ¿Y en qué año nos encontramos? ¿Por qué no estamos en el año 2000? Ya hubiera venido Cristo, ¿verdad? Porque tienen que pasar los últimos 2000 años de los 6000 años de historia para entrar al milenio, que es el 7º día, que es el patrón de los días escogidos de Dios para que se cumplan las profecías. Bueno, es que cuando Jesucristo murió en el año 33 de nuestra era, y que tenemos que quitar los 33 años de nuestro calendario solar, porque se cambió el calendario lunar. Los judíos tienen 360 días. No los voy a hacer bolas. Los judíos tienen un calendario de 360 días. El Papa Gregorio Romano cambió el calendario de 360 a 365, más o menos 3 siglos después de que Cristo murió. Y después los judíos, cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, perdieron todos los pergaminos e inventaron los judíos, ahorita que estamos en el año 2000, en el año 2787-88, porque querían contradecir todo lo que el Nuevo Testamento decía respecto al nacimiento del Mesías. Fíjense nada más qué tremendos los judíos ortodoxos.
que son los fariseos del siglo XX. Entonces, si quitamos los 33 años de Cristo, porque Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia, entonces estamos en el año 2025, ¿verdad? Le quitamos 33, ¿cuánto es? A ver, mis matemáticos. 2025 menos 33, 1990 y 92, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este cálculo, faltarían 8 años para que todo terminara. No son fechas exactas, son aproximaciones nada más, porque se perdieron muchos años bisiestos y puede haber un margen de error de 4 a 5 años máximo. Entonces estamos, no sé, a 10, 15 años posiblemente de que todo esto termine. Para que comience el milenio. No, la tribulación, ¿verdad? Tiene que ser 7 años antes del milenio. Exactamente, tiene que estar incluido esa fuerza. Así es. Entonces, solamente estos son cálculos para poder saber, no podemos poner fecha, no podemos poner día, son aproximaciones de señales de acuerdo a los patrones que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, lo único que podemos saber es lo siguiente, que nosotros somos la última generación. Cuando Jesús dijo no pasará esta generación, no pudo haber sido la generación de Él, porque ninguna de esas señales se cumplió en los tiempos de Cristo. No ha habido otra generación en la que se cumplan las señales más que en la nuestra, en la época que estamos viviendo, como vimos los últimos días de la iglesia. Ahora faltan los tiempos finales de Israel. Israel es el centro, el ombligo de Dios y el centro de Jerusalén que provocará la tercera guerra mundial. Y ahorita está en debate la ciudad de Jerusalén, precisamente. Ahora, ¿por qué vamos a Jerusalén el año que entra? Como les dije, del 3 al 23 de abril, porque es la única ciudad que no van a bombardear. Porque también es sagrada para los musulmanes. ¿No han oído ustedes que nunca han bombardeado Jerusalén? Han bombardeado Tel Aviv, algunas cosas, pero Jerusalén no se meten. Y ahí vamos a estar. Los que nos acompañen el año que entra, tal vez al último viaje. Ojalá que Jesús venga estando nosotros allá. Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel encontramos la cuarta bestia, que fue donde nos quedamos, espantosa, terrible, que tenía, versículo 7, capítulo Daniel de 7, que tenía 10 cuernos. Ya vimos que estos 10 cuernos van entonces a surgir del antiguo imperio romano, que es la cuarta bestia, espantosa, terrible, que no había otro nombre para poder calificarla. Y acordémonos que el imperio romano no solamente fue Europa, sino fue también Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el imperio romano se extendió por toda esta zona geográfica actual. Y dice el versículo 8, aquí se pone la cosa ya muy interesante. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, estos últimos 10 gobiernos que acabamos de ver, que van a formar el gobierno del anticristo, 10 cuernos, 10 gobiernos, mientras yo los contemplaba, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuando se formen 10 gobiernos o 10 naciones, de una de estas 10 naciones va a surgir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Lo vamos a confirmar en unos momentos. Y salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Versículo 19. Otra vez Daniel, igual que nosotros, tenemos el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuernos, ojos, etcétera, etcétera, terrible. ¿De qué está hablando la Biblia? Vamos a esperarnos, y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, ese otro es el anticristo,
es el cuerno pequeño que salió, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí ya comienza el Espíritu Santo a darnos pistas acerca de este cuerno pequeño. Muy bien. Veamos el versículo 23, la explicación del mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra en este párrafo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los demás, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino. ¿De cuál reino? Del cuarto. ¿Quién era el cuarto? Las piernas, ¿se acuerdan? De hierro, de la estatua de Nabucodonosor. El primero era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ese cuarto reino, dice la Biblia, será un cuarto reino que será diferente a todos los demás. Trillará y despedazará. Y de estos 10 cuernos significan que de aquel reino, sea del Imperio Romano, ya sea de Europa, del Medio Oriente o del norte de África, que es el cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Ya vamos aclarando todo. Estos 10 dedos que significan el estatua de Nabucodonosor, la última forma de gobierno mundial, van a surgir ¿de dónde? Del antiguo Imperio Romano, del occidente y del oriente, donde se dividió el Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Aquí ya se comienza a poner más clara la situación. Los 10 cuernos significan de aquel reino, del cuarto reino Roma, se van a levantar 10 reyes. Estos 10 reyes van a ser 10 del Medio Oriente, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y tras ellos se levantará otro. Yo tengo mi Biblia circulado en rojo, otro, cada vez que es otro, porque ese otro es el anticristo, como lo vamos a ver. El cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. ¿Cómo sabemos que ese otro y ese cuerno pequeño es el anticristo? Porque lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, el otro. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio, o 42 meses, de acuerdo al Apocalipsis. Pero, o sea, después de que este cuerno pequeño haga guerra contra los judíos y contra los cristianos, se sentará el juez. ¿Ven la cronología? Inmediatamente vendrá el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido, y que el reino, qué precioso es el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado ¿a quiénes? ¿A los ángeles? A nosotros. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana que me escuchas, estamos destinados a ser reyes de Dios, a gobernar en la otra vida. Ya el cáncer, la falta de dinero, las guerras, la pobreza, los problemas, las preocupaciones con los hijos, con los nietos, con el matrimonio, todo esto es un gimnasio donde estamos siendo entrenados a través del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Porque la única forma en que se forma el carácter es a través del sufrimiento, desgraciadamente. El sufrimiento es lo que determina el calibre de lo que estamos hechos. Yo les platicaba ahorita en la comida a unos pastores que una vez le preguntaron a un judío mesiánico, o sea, un judío que cree en Jesús como el Mesías: oye, ¿por qué ustedes dicen que son el pueblo escogido? ¿Qué se creen mucho porque son el pueblo escogido? ¿Y por qué Dios no escogió otros pueblos más?
Y este judío le contestó a otro judío que lo estaba desafiando. Le digo, ¿sabes nosotros que somos el pueblo escogido? ¿Sabes para qué? Y no supo contestar el otro judío. ¿Sabes por qué nos escogió Dios? Pues te lo voy a contestar. Nos escogió para sufrir. ¿Te gustó? No ha habido ninguna etnia, ningún pueblo en la historia que haya sufrido tanto como los judíos. Los han expulsado de todas las naciones, los han perseguido de todas las naciones. Nunca ha habido holocaustos ni genocidios tan grandes como en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que simplemente era una etnia que no tenían bancos, no tenían armas, no tenían dinero, y Hitler se olvida de Italia, se olvida de Alemania, se olvida de Japón y se vuelve contra un grupo de personas llamadas judíos y le llama la solución final. Vamos a dedicar a hacer campos de concentración por toda Alemania, por toda Polonia, por toda Rumanía, para meter a estos cerdos y a estos changos. ¿Qué le hicieron? No hay ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún antropólogo que dé respuesta al odio que tenía Hitler por los judíos. ¿Por qué los odiaba? ¿Qué le hicieron? ¿A quién atacaron? ¿De qué forma amenazaban los judíos el Tercer Reich o el nazismo para que era dedicado totalmente al exterminio de que no volvieran ellos a vivir? La Biblia es la única que te explica esto. Porque sabía perfectamente bien el diablo que si los judíos regresaban a su tierra, contarían las profecías de los últimos tiempos a contarse para el pueblo de Israel. Y no pudo entonces Hitler exterminar a los judíos fueron salvados, se multiplicaron, se siguen multiplicando, actualmente son como 14 millones en el mundo entero contra más de 400 millones de árabes. Y no han podido sacarlos de Israel. Y todas las guerras que han tenido, la del 48, la del 56 del Canal de Suez, la del 67, que es la guerra de los 6 días, la de Yom Kippur 1973, más los ataques de Hamas, de Hezbollah, de ISIS, de los Hutis, de los talibanes, etcétera, etcétera, no han podido sacarlos de Israel. Israel es una región geográfica tan pequeña que cabría 17 veces en el estado de California. Israel cabría 17 veces en el estado de California. Así de pequeño, así el puntito que tú ves ahí, ahí está todo el problema del mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué revolución han causado? ¿Cómo es posible que hayan alborotado como en un gallinero el mundo entero, que todos los más de 300, 400 millones de árabes los quieran exterminar y que hayan jurado exterminarlos hasta que ellos se salgan de Israel? No quieren que vivan con ellos. Y todos estos tratados de paz nunca los judíos lo han negado, los han aceptado. El tratado de Oslo en Madrid, el tratado de Egipto, el tratado con Sisi, el tratado que hicieron actualmente, ellos han firmado. Pero cuando firman ellos, los Hamas y los árabes dicen lo siguiente: es que no queremos dos pueblos de Israel. Escuchen esto: no queremos dos pueblos, queremos toda Israel para nosotros. No queremos una parte de Jerusalén como la tienen actualmente, queremos toda la ciudad de Jerusalén. Algo, como dijo Benjamín Netanyahu, nunca lo vamos a ceder. Y si nos quieren morir, nos morimos juntos y hacemos la operación Sansón, que significa que vamos a contestar con armas nucleares. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder eso, porque antes de que venga la exterminación de los judíos, cuando se queden solos, Cristo vendrá y intervendrá y matará al anticristo y a sus ejércitos. Y juzgará a las naciones que ayudaron al anticristo a matar o querer exterminar al pueblo judío. Esto es muy importante que lo entendamos para comprender las profecías bíblicas. Entonces, vemos claramente en el capítulo 8 de Daniel, que es otra profecía, donde ya se reduce. En el capítulo 2 vimos las 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y los 10 dedos. En el capítulo 7, 4 bestias que representan
los 4 imperios de la vida, pero aquí en el capítulo 8 se reduce y se pone la atención, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 11, sobre Grecia e Irán. Y se representan por un macho cabrío que es Grecia y un carnero que representa a Irán en el capítulo 8. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos y uno creció más alto que el otro. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. Vemos nosotros que el imperio medo-persa se extendió, como dice la Biblia, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía contra él. El imperio medo-persa era casi invencible. No sé cuántos de ustedes vieron la película esa, donde salen los macedonios y se enfrentan súper entrenados ellos, que así los muy fuertes sacaron, y se les vienen por la playa miles y miles y miles y miles de persas, y ponen a un rey persa gigantesco. No me acuerdo cómo se llama la película esa. ¿Cómo? ¿Los gigantes? Esa, los 300, exactamente, en esa película. Ahí vemos el enfrentamiento entre el medo-persa contra un grupo bien pequeño de macedonios, súper entrenados, que claro que finalmente los vencen, ¿verdad? Pero vemos nosotros que después Grecia vence al imperio medo-persa, representado por el macho cabrío, el imperio griego. Mientras yo consideraba, versículo 5, un macho cabrío venía del lado del poniente. Versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? Porque eran los medos y los persas que se unieron. Primero comenzaron los persas y los medios se unieron a Persia, que actualmente es la nación de Irán. Irán es Persia en el Antiguo Testamento. Lo vimos en la tercera conferencia. Ahora vean cómo la historia corrobora todo lo que la Biblia dice. Así fue vencido el imperio medio persa. Y el carnero no tenía fuerzas, fue derribado, fue pisoteado, y no había quien lo librara al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Vean el versículo 21, la Biblia lo interpreta. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién fue el rey de Grecia? Alejandro el Magno. A los 21 años, hijo de Filipo de Macedonia. Impresionante que se le compare con un leopardo, como lo acabamos de ver, por la rapidez con que Alejandro conquistó casi todo el Medio Oriente, parte de Asia, y le faltó nada más la India, que estaba ya cansadísimo su ejército, y él muere en Irak, lo que es Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces Alejandro el Magno muere, pero vean ustedes con mucha atención lo que pasa. El macho cabrío se engrandeció, Alejandro el Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel grande cuerno que es Alejandro el Grande fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos son las 4 divisiones históricas, maestros de historia que nos acompañan, que surgieron del antiguo imperio griego. ¿Quiénes fueron las 4 divisiones? Fueron Egipto y Siria, Turquía y Macedonia. Siria quedó Seleuco, el general de Alejandro el Magno. En Egipto estaba Ptolomeo, en Macedonia Lisímaco y en Turquía Casandro. Es el nombre de los 4 generales que se repartieron completamente el imperio griego. Pero aquí vamos a ver que ya la Biblia se reduce completamente y nos usa un microscopio la Biblia para que veamos de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego. Y el imperio griego fue vencido por el imperio romano. Y dice así: estando en su mayor fuerza fue quebrado los 4 cuernos notables hacia el 4 vientos del cielo, y de uno de ellos
¿De uno de quiénes? De una de las divisiones del Imperio griego. ¿Van siguiendo? De una de las divisiones del Imperio griego salió, ¿quién? Un cuerno pequeño. El que en el capítulo 7 nos habla que es el anticristo. De una de las divisiones del Imperio griego saldrá el anticristo, que creció hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observen. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Por qué no se pone del norte? De estas 4 divisiones vemos el mapa: Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. Dice que creció el cuerno pequeño o el anticristo hacia el sur y hacia el oriente y hacia Jerusalén, la tierra gloriosa, pero no hacia el norte, porque él viene del norte. Y en el norte, ¿cuál fue la división del imperio griego? Siria. Siria e Irak, que en el Antiguo Testamento ocupaban el mismo territorio. Vamos a ver más adelante que al anticristo se le llama el rey de Babilonia y se le llama el rey de Asiria, o el asirio, así se le llama en la Biblia. Vamos a corroborarlo para ir respaldando con la Biblia todo lo que estamos diciendo y después continuamos con esta lectura. Vayamos a Isaías capítulo 10. Veamos qué claras son las escrituras y cómo, conectando todos los puntos, tenemos ya el mapa claro de la enseñanza. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, dice Dios, tú vas a ser la nación que va a castigar a las demás naciones, Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo de las calles. Aunque él no lo pensará así, en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, etcétera, etcétera. Versículo 12, subrayenlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón de ¿quién? Del rey de Asiria. ¿Cuándo Dios va a terminar su obra con Jerusalén? En la segunda venida de Jesucristo. Y en la segunda venida de Jesucristo, Dios le nombra al anticristo el rey de Asiria. Veamos el capítulo 14 de Isaías. Sigámosle echando leña a la chimenea. Versículo 25, Isaías 14, quebrantaré a la Siria, al asirio en mi tierra. Nunca ha sucedido esto. Jamás ningún rey de Asiria fue derrotado en la tierra de Jerusalén. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado, y carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Entonces regresamos a Daniel 8, y una vez que hemos podido determinar, examinar con las escrituras que viene del norte de Israel el anticristo, en la zona geográfica que ahorita está ocupada por un excomandante del grupo terrorista que se llamó ISIS y Al-Qaeda, nombrado Al-Jolani. Este hombre Al-Jolani, que acaba de estar hace 2 semanas en la Casa Blanca besándose con Trump, ¿verdad? Eran besos y abrazos, no balazos. Es impresionante que haya podido ser determinado un terrorista
que se hayan ofrecido 20 millones por su captura de dólares y que esté sentado en la Casa Blanca abrazado con el presidente Trump. Este hombre, Jolani, derrocó al último de la familia Assad, que era una familia, el papá, el abuelo, el papá y el hijo, que gobernaron Siria por muchos años, casi desde un poquito después, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando repartieron todo el Medio Oriente, los ingleses, y este hombre, Assad, huyó hacia Rusia. Y allá Putin ahorita lo tiene cobijado, durmiendo, ¿verdad?, con más de 200, 300 millones de dólares que sacó de Siria. Pero lo interesante de esto es que nadie creía, ni yo mismo, que Siria pudiera ser conquistada o que pudiera terminarse el gobierno de los Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene en Siria el único puerto naval que da al Mediterráneo. Y si Siria caía en manos de cualquier nación que no fuera Rusia, Rusia se debilitaría estratégicamente, políticamente y económicamente, porque entonces ese puerto caería en manos de enemigos de Rusia, que es el puerto de Tortok o Vostok, como se llame, que es el Mediterráneo. Entonces Assad es sacado y es mandado a Rusia, y Siria queda en manos de un terrorista llamado Jolani. Pero al mismo tiempo en Siria quedan los Wahhabis, que es una secta de los musulmanes, quedan los drusos, quedan los kurdos, que los odia el presidente Erdogan de Turquía, y quedan otros ex rebeldes del gobierno de Assad. Entonces Siria se convierte en una olla express. Y en las últimas semanas o en los últimos meses, Jolani ha mandado matar a todos los cristianos y a todos los drusos. Los drusos es una secta, es un grupo muy pequeño, no pasan de 20, 30 mil en el mundo, que también creen en muchos principios cristianos, pero la guerra contra ellos es de los musulmanes. Y ahora, ¿quién ayudó a Jolani a derrocar a Assad? ¿Quién fue el que protegió económicamente y con armas a Sani para poder Jolani entrar a Siria? Lo protegió, lo sostuvo y lo sigue sosteniendo Turquía, que aparece en Ezequiel 38, Turquía, como una de las naciones que van a estar formando parte del anticristo. Entonces ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Egipto, tenemos a esta nación de Macedonia, y tenemos también a Turquía como las naciones que van a formar el gobierno del anticristo. Qué interesante que Erdogan ha jurado exterminar a Israel. Hay dos naciones, nada más dos naciones, aunque hay más que odian a Israel, pero hay dos naciones que han jurado públicamente exterminar a Israel: Irán y Turquía. Los ayatolas han jurado exterminar a Israel en las Naciones Unidas, en el foro de las Naciones Unidas, y nadie les dijo nada. Y además Erdogan dice: yo voy a ser el jefe del próximo califato musulmán y voy a revivir el Imperio Otomano. Y ahorita se acaba de hacer amigo de Trump. Y ahorita los mejores amigos de Trump son Jolani, el de Siria, y Erdogan. Salieron abrazados otra vez, y le ha prometido Trump mandarle aviones a Turquía para prestárselos a Erdogan, que seguramente los va a usar en contra de Israel. Ahora entendamos algo. ¿Quién es Trump o por qué ha entrado Trump desde que entró al gobierno? Fue una bendición grandísima, porque Dios actúa de esta manera, hermanos en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios escogió un hombre llamado Ciro de Persia. Y Ciro se le nombra en la Biblia el ungido de Jehová. La palabra ungido significa una persona que Dios escoge para un propósito determinado. Ciro nunca se convirtió, Ciro fue siempre idólatra. Pero así como Dios
ungió a Ciro, usó también al faraón de Egipto para que las 10 plagas, endurecer su corazón y mostrar su poder ante el mundo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, así es la forma como usa Dios. Entonces Dios escoge a Trump también como un ungido para acabar con la ideología de género, para acabar con los abortos, para fortalecer a la iglesia, etcétera, etcétera, temporalmente de todo este año. Pero estos ungidos o estas personas que Dios llama pueden en su voluntad, en su libre albedrío, voltearse contra Dios y los dones que Dios le dio, como el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio escogido por Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Se volteó contra Dios y las mujeres se lo llevaron de parranda. Y se perdió el reino y se dividió el reino de Israel en Jeroboam y Roboam, porque Salomón, las mujeres lo engañaron y acabó creyendo y comenzó casándose con mujeres ajenas a Israel. ¿Qué le pasó también al rey David? Una vez que se subió al techo de su castillo y vio a Betsabé, una mujer guapísima, bañándose, esa panquecito, venga para mi reino. No, pues está casada mi rey, se acercaron los soldados, está casada, ¿cómo que está casada así? ¿Y quién es su esposo? Un hombre llamado Urías, mátenlo, mándenlo al frente de batalla y mátenlo. Y se mete David con esa mujer y se embaraza esa mujer y tienen un niño que finalmente se murió. Y sin embargo, se le llama a David conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un varón conforme al corazón de Dios? Así es, porque al mismo tiempo que David comete ese, no lo volvió a hacer jamás. Se arrepintió realmente y cada vez que David pecaba, se volvía a Dios. A Dios no le extraña que nos caigamos del caballo. A Dios se sorprende y Dios se enoja cuando nos quedamos tirados y no nos volvemos a montar al caballo. Entonces todos nosotros en diferentes épocas de la vida nos caemos del caballo. La hemos regado, como dicen en México. Hemos cometido pecados, hemos cometido errores en nuestra vida. Todos. No, aquí no hay ningún Santo Tomás, ni Santa Catalina tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 6, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Esto éramos algunos. La iglesia son puros ex-homosexuales, ex-lesbianas, ex-secuestradores, ex-ladrones, ex-adúlteros, ex-borrachos, ex-drogadictos, ex-fraudulentos. La iglesia somos puros ex. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo nunca rompí un plato, porque serías fariseo. Y Jesús vino precisamente por eso, por los pecadores, para que la gloria sea para Él. Hacer de un borracho un santo, un secuestrador un santo, un asesino un santo. Pablo mató cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando mataron a Esteban en Hechos 7, ahí estaba Pablo, y estaba cuando aventaron sus ropas y lo apedrearon, ahí estaba Pablo siendo testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y la iglesia está llena de casos. La mujer, ¿cómo se llama? Otra mujer que estaba endemoniada también en el Nuevo Testamento con 7 demonios, fue la mujer que al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, fue la mejor discípula de Jesucristo, una ex endemoniada. Entonces todos nosotros, como les platicaba en la otra conferencia, el Chapo Guzmán acaba de convertirse hace algunos, porque su mamá era cristiana, le dio un permiso, fue la única persona que le dio un permiso, le dio una Biblia, su mamá era cristiana, construyó una iglesia, el Chapo, allá cerca de Sinaloa, y ahora llega la mamá y antes de morir dice, mi hijo recibió a Cristo y nació de nuevo. Y la gente, ¿cómo el Chapo, ex borracho, parrindero, y tú eras mejor que él? ¿Alguien se cree mejor que otro? Los fariseos, no somos como las prostitutas y los borrachos, pues digo, hemos pecadillo, ¿verdad? Pero somos diferentes, ¿eh? No me he rebajado tanto, ¿verdad? Tengo mis pecadillos y todo, y Cristo les dice, sepulcros blanqueados, por afuera blancos, y por afuera van a la iglesia y a la misa y todo, y por dentro, ¿quién viera sus corazones que están podridos? Hipócritas, generación de víboras. Cálmate. Ya no le seguimos porque mejor vamos a la Biblia.
Dice el capítulo 8 de Daniel. Veamos ahora la confirmación del anticristo surgiendo de una de las 4 divisiones del imperio griego, que en este caso es la región de Siria y de Irak. De ahí saldrá el anticristo. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno, que ya lo vimos, pequeño, que creció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este? El mismo Satanás. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, y a los ángeles se llama en la Biblia más de 10 veces estrellas. Las echó hacia abajo. No está hablando literalmente de estrellas, eso es imposible. Entonces dice que echó parte del ejército de las estrellas, echó por tierra. ¿Quién fue esto? Más que Satanás. ¿Quién es el anticristo? Satanás en la persona de un ser humano, que es el anticristo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que el anticristo entrará al templo a los 3 años y medio de primeros de su gobierno. Y Mateo 24, versículo 21 al 22, Mateo 24, 15 al 21, dice Cristo: a ustedes los judíos, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido. O sea, el anticristo a los 3 años y medio rompe el pacto con los judíos, entra al templo y repite el sacrificio del griego Antíoco Epífanes, que fue vencido por la familia de los macabeos. Va a ofrecer un puerco en el templo, y ahí comienza la tribulación y la persecución final, el holocausto final contra los judíos y nosotros los cristianos. Entrará y violará el continuo sacrificio. No hay más que el anticristo que puede hacer todas estas cosas. Entonces, la Biblia es clarísima en cuanto vamos avanzando y juntando las piezas. Y después el versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro el Magno. Y en cuanto el cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora vean ustedes de qué forma en los próximos versículos se define ya el carácter del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, que es el anticristo, de rostro entendido en enigmas. La palabra enigmas, shiyah, en el hebreo significa dichos o cosas difíciles de resolver. Él va a aclarar todo el clima, el petróleo, las monedas, va a resolver los problemas del mundo, y esa persona es la que ahorita las naciones están esperando. Ahorita la gente aquí en Estados Unidos están muy decepcionados, ya se decepcionaron con Biden, con los demócratas, ahora están decepcionando con los republicanos también, porque Trump no sacó la lista de Epstein, ya está haciendo estas cosas, y por acá y esto y el otro. Rusia, en México está por los suelos, y el mundo ahorita está decepcionado de los gobiernos. Ahorita hay una cosa en el corazón de todos los seres humanos. ¿Vieron ustedes en México todos los de la generación Z, más de 50,000 jóvenes que fueron a protestar contra el presidente de México hace 2 semanas? Que los patearon, no se imagina lo que los granaderos les hicieron. Muchachos de menores de 21, 22 años de edad, yendo a protestar, más de 50,000 contra el gobierno de México. Nunca en la historia los que protestaban eran chamaquitos tan jóvenes. Todos la generación Z.
y vinieron de otras naciones a ayudarlos también. Hay un descontento ya y todos sabemos, no hay un gobierno que funcione. ¿Están de acuerdo? La democracia, como dijo Winston Churchill, la democracia es uno de los mejorcitos, pero no es el mejor gobierno. El comunismo y el socialismo se demostró en el siglo XX que no funcionaron y desenterraron al muertito. Y todo el continente americano, México, etcétera, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, vuelven otra vez al comunismo a desenterrar al muerto que ya se demostró que no funciona. ¿Por qué regresan a algo que ya se demostró que no funciona? Porque la única opción es el cristianismo. Es la única opción que hay. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y que Él reine. Pero a ver, convéncelos. Entonces estamos en un mundo una tensión tremenda, un mundo muy conflictivo. Y tenemos que comprender esto. Un rey altivo, entendido en enigmas, y el poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, como sucedió en la pandemia. Nunca el mundo había visto gobiernos tan arbitrarios, tan totalitarios. Tápense, no entren aquí, no entren a los gimnasios, sáquenos de la playa, vacúnense y el que no se vacune no entra a la escuela, no se sube al avión. Nunca había habido tanta arbitrariedad, tanto totalitarismo, tanta restricción de nuestras libertades individuales como el tiempo de la pandemia. La pandemia fue el primer experimento del siglo XXI con el espíritu del anticristo. Porque detrás de toda la vacunación que había, que era pura payasada y era puro teatro, que después ya se descubrió, detrás había un plan para comenzar a experimentar cómo podemos controlar a los seres humanos. Y lo descubrieron. No hay como provocarles miedo. El miedo, el temor paraliza. El miedo te impide pensar. Yo recuerdo hace muchos años que vivíamos de niños en Acapulco, que me metí en una playa, tenía yo como 6, 7 años de edad, y me acuerdo que vi una ola que se levantó en la playa de la Condesa, pero como de 3, 4 metros, y me quedé así, y me gritaban, Mino, me decían Mino, échate a correr. Era tanto el miedo que ahí me quedó parado, y me agarró la ola y me llevó en una revolcada, como no se imaginan, casi me pude haber ahogado. Pero el susto que me dio me impidió actuar. En la noche no has sentido tú, como a la 1 de la mañana, una puerta. ¿Qué pasa? ¿Estamos así, no es cierto? Híjole, ¿qué será? ¿Alguien entró a la casa? Y nos da miedo pararnos, no sabemos cómo actuar, porque el miedo comienza a bloquearnos todos los sentimientos y las emociones, nos paraliza, el miedo paraliza, nos impide actuar y razonar. Ese es el miedo, y en el amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Entonces, este hombre está ya haciendo experimentos como el de la pandemia y va a actuar arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, o sea, por Jesucristo. Vemos aquí finalmente la descripción del cuerno pequeño, y ahorita que entremos al capítulo 9 y veamos la semana 70 de Daniel y la operación de los principados operando en las naciones, vamos a entender lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en México y hacia dónde el mundo se dirige en menos de, 6, 7, 8 años. Yo le echo mi opinión personal, no más de 10 años. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado de acuerdo a tu preconocimiento en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
y el Dios de paz, el Dios de los pastores y del pastor por el pacto sempiterno que derramó su sangre por nosotros. Te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en tu gracia y en tu conocimiento, y que podamos hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos, para ser hallados irreprensibles en la venida de Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Abran sus Biblias, vamos a terminar en esta tarde y vamos a ver rápidamente en el capítulo 11 y 12 de Daniel, que son los últimos dos capítulos de este libro maravilloso. En el capítulo 11 de Daniel, del versículo 36 al 45, repito, versículo 36 al 45, se hace un resumen de los últimos días del anticristo. Al final casi de la tribulación, lo que va a pasar con el anticristo, qué va a hacer el anticristo, qué naciones va a atacar el anticristo, qué naciones se van a unir en este periodo al anticristo. Y vemos en el versículo 40, bueno, el versículo 36 dice, y el rey, ponla ahí en tu Biblia, es el anticristo. De aquí al 45 es la persona del anticristo de una forma muy, pero bastante gráfica. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Ahí está ya, finalmente, no hay Dios más que Él. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra amor aquí en el hebreo es la palabra chemda, C-H-E-M, A-D de Daniel, H, chemda, como suena, y significa un deseo de placer. En otras palabras, hay grandísimas probabilidades, de acuerdo a este versículo, que el anticristo sea gay, que el anticristo sea un homosexual. Bueno, él con el poco tiempo que va a tener, ¿verdad?, de gobernar, no le va a interesar nada. No va a fundar una familia, no va a tener hijos, no va a tener nietos, etcétera, etcétera. Y probablemente tiene que ser forzosamente una persona degradada moralmente. Eso es lógico. Dice el versículo 38, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es la guerra, es el poder militar, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Esto nos habla que el anticristo casi al final de su tiempo, ¿verdad?, entra a Jerusalén, que es la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán de sus manos, mas esto es interesante, ¿qué naciones van a escapar? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien, Edom y Moab y los hijos de Amón en la Biblia es la región de Jordania, es la nación de Jordania. Y los jordanos descienden de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot, vamos a ver más adelante, huyó de Sodoma y Gomorra antes de que fuera destruida? Y entonces Lot tuvo hijos con sus hijas, imagínense.
se metieron en la cueva y fue el primer incesto de la Biblia. Emborracharon a su papá y las dos hijas se metieron con su papá. Y de ahí nacieron esta generación de los edomitas y los moabitas que fueron maldecidos durante todo el tiempo. Así que esta región de Jordania, actualmente el rey de Jordania, supuestamente que tiene un afecto por Israel, pero bíblicamente el rey de Jordania va a traicionar a Israel. Entonces vemos que el anticristo va a atacarlos tal vez porque se echen para atrás, pero de alguna manera se va a ir contra la nación de Jordania, por lo que Jordania no formará parte del gobierno del anticristo. Esto es absolutamente seguro. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan de Daniel 7? Que vimos que cuando se junten las 10 naciones o los 10 cuernos o los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, va a derribar, ¿se acuerdan? Va a derribar a 3, y entre estas naciones una de ellas será Egipto, y derribará a Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Qué interesante que Libia y Etiopía se encuentran en la invasión de Gog y Magog en el capítulo 38 de Ezequiel. Libia y Etiopía aparecen con el nombre de Cus y de Fut, que en el capítulo 10 del Génesis descienden de Cam, que fue el hijo maldecido de Noé. Entonces vemos que estas naciones que forman parte del norte de África, ahorita Etiopía, está junto al Mar Rojo, y precisamente de Etiopía está Sudán, que también va a pertenecer al anticristo, y los Hutis o los Hutis, que es un grupo terrorista de Yemen, en la península arábica, están controlando el Mar Rojo y bombardeando a Israel. Si cierran el Mar Rojo y si cierran el Golfo Pérsico junto a Irán, viene el caos del petróleo en el mundo, que es lo que muy pronto va a suceder. Entonces, todas estas regiones geográficas tienen conexión con lo que está pasando actualmente geográficamente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y en Apocalipsis 16 dice la Biblia, versículo 12 en adelante, y será abierto el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente a la tercera guerra mundial, que ahí aparece con el nombre del Armagedón. Entonces vemos cómo cuando conectamos los versículos, noticias del oriente, o sea, él va a oír estando en Israel, que vienen del oriente, posiblemente sea China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, naciones del oriente, que van a venir también a Israel para atacar, y esto le va a atemorizar porque él no tiene idea claramente a qué vienen, pero vienen también a exterminar la nación de Israel. Entonces esto lo va a poner muy nervioso al anticristo, y dice la Biblia, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, las tiendas, los cuarteles generales del anticristo estarán entre Jerusalén y el mar Mediterráneo, posiblemente en Gaza. La zona geográfica que se encuentra ahorita en disputa para tratar de poder establecer un doble estado en Israel, los palestinos y los judíos. Y en este momento les aclaro que nunca en la Biblia ha existido una nación palestina. Palestina es un nombre que un emperador romano le dio a Israel para borrar el nombre de Israel, a la Palestina. Entonces, ya que llegaron en el 48 los judíos, es Israel. El diablo siempre ha tratado de borrar del mapa a Israel. Entonces, Palestina, nunca ha habido una nación con Palestina, nunca ha existido un pueblo palestino tampoco. Entonces, ¿de dónde sacaron los palestinos llamarse palestinos? Bueno, la explicación es que antes de 1948, cuando los judíos llegaron a establecer su estado
libre e independiente en Israel, había muchísimos árabes en la tierra de Israel. Entonces estos árabes fueron desalojados, no quisieron quedarse a fundar la nación de Israel y se fueron a Gaza. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Pues comenzó Gaza a ser ocupada por Egipto y después Jordania por la Cisjordania. Entonces todos estos árabes que estaban ahí comenzaron a llamarse palestinos para que las demás naciones árabes les dieran refugio, los judíos, y tuvieran los árabes a un pueblo dentro de Israel, porque Gaza pertenecía a Israel, y pudieran invadir a Israel tarde o temprano. Estos palestinos o árabes en Gaza duraron ahí hasta el año 2005. En el 2005 se forma ahí la Al-Fatah, o se forma la OLP Al-Fatah, la Organización para la Liberación de Palestino Al-Fatah, que funda Yasser Arafat, el líder terrorista más grande del siglo XX, que ya murió. Y entonces cuando se forma en el 2005, los judíos habían colonizado ya casi toda Gaza, pues les mandan que salgan completamente de Gaza para que los palestinos se queden a gobernar Gaza. Y los judíos les dejaron gimnasios, les dejaron hospitales, les dejaron escuelas, les dejaron campos de fútbol y de diferentes cosas. Y cuando salieron los judíos para dejarles la tierra a ellos, quemaron las escuelas, quemaron los hospitales, quemaron los gimnasios, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. A pesar de que les dieron la tierra, Israel en el 2008 les permite que entren los árabes palestinos de Gaza a Israel a trabajar. Imagínense, les da trabajo a ellos, les permite que poder entrar al ejército, les permiten que podían tener todo menos votar, y les permiten que puedan tener casas y trabajar dentro de Israel. Y son todos estos árabes palestinos los que entraron a Israel desde el 2007-2008, los que hicieron la matanza del 7 de octubre. Porque estaban espiando cuando los soldados entraban, cuando salían, y agarraron a Israel en un sábado que estaban celebrando la fiesta de Hanukkah, una fiesta sagrada para Israel, y mataron a más de 1,250 civiles. Se llevaron de rehenes a 250 bebés. Nunca en la historia está prohibido por el Instituto de Criminología de la Guerra llevar rehenes, tomar rehenes niños. Pues se llevaron bebés de 8 meses de nacidos de rehenes. Se llevaron niños de 1 año, niños de 5 o 6 años, jóvenes, adultos y hombres de la tercera y de la cuarta edad. De rehenes a Gaza, a los túneles, donde a todas las mujeres las violaron, a los niños bebés los metían en hornos microondas y los quemaban vivos enfrente de los papás. Toda esta masacre, esto fue un verdadero genocidio. Después el mundo responde al revés, y en lugar de que el mundo, por favor, liberen a los rehenes, no, liberen Gaza y liberen a Palestina. Cuando los mismos ciudadanos palestinos están queriendo ser librados de Hamas, el grupo terrorista. Entonces el pueblo palestino está sufriendo como el pueblo de Venezuela del gobierno, como el pueblo de México del gobierno, como el pueblo de Cuba del gobierno. Los palestinos están sufriendo del gobierno que lo tomó Gaza, un grupo de terroristas, los que se llama Hamas. Y andan con sus banderas desde el río hasta el mar: liberen a Palestina, libérenlos de Hamas, por el amor de Dios. Bueno, todo esto, ¿verdad?, ha sido una campaña diabólica para tratar de distorsionar la realidad, la historia. Y como dicen, ¿verdad?, tienes que ir a la tierra de Israel para conocer la verdad. Toda la información que tenemos, ¿de dónde viene? De los medios de comunicación. Y de acuerdo a la influencia que los medios de comunicación tengan, como la famosa televisión CNN, que es la más diabólica de todas, yo esa estación no la oigo para nada, porque todo lo que oigas es ataque, ataque, ataque al cristianismo, ataque al gobierno, ataque a esto, ataque a Israel. Es una cadena completamente antisemita, diabólica completamente, y todas son puras distorsiones.
Trump dijo que iba a acabar con ella, pero desgraciadamente no ha podido acabar con esa cadena de televisión, de acuerdo a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite la libre expresión. Aquí en este país puede haber iglesias de Satanás. ¿Sabía? Por la libertad de expresión de la segunda enmienda. Muy bien. Entonces, en el capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel, comienza diciendo en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del final tiempo de la tribulación. Vámonos cronológicamente a ubicarnos. En aquel tiempo, o sea, en los últimos 3 años de la tribulación, se levantará Miguel. Esto está conectado con Apocalipsis 12, versículo del 8 al 10. Y vi una gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles, y fueron derrotados, y Satanás fue echado a la tierra con gran ira para perseguir a los judíos y a los cristianos que se convirtieron durante la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel de la nación de Israel. Es únicamente el arcángel de Israel. No es de San Antonio, no es de México, es el arcángel de Israel. Y lo dice aquí: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Esta frase, tiempo de angustia, et sará en el hebreo, significa el tiempo o el final de la tribulación, que también lo encontramos en Jeremías 30, del 6 al 8, donde dice: habrá tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa a Israel. Y comienza a narrar y termina Daniel sin que él supiera, cuando escribió esto, a qué se refería el tiempo de angustia. Tiempo como nunca desde que hubo gente habrá hasta entonces. Esto está igual a Mateo 24, 21 y 22. Jesucristo dijo: habrá gran tribulación como nunca jamás la ha habido. O sea, siempre ha habido tribulación, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera, temblores, tsunamis, pero en este tiempo dice como nunca lo ha habido, porque los juicios de Dios que están en Apocalipsis, que son 21, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, el mundo no ha conocido nada semejante al sufrimiento que habrá en este planeta. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. Pero en aquel tiempo, vamos a poner ya mucha atención a esto, será libertado tu pueblo. No será hasta el final de la tribulación, cuando Israel deje de ser perseguido. Cuando el momento que ya los ejércitos del mundo, en el valle del Meguido o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, rodean a Israel para aniquilar, exterminar a Israel, viene Jesucristo con todos nosotros. Pero primero Jesucristo viene en una nube y se para en Petra. Ahí se van a esconder muchísimos judíos. Después de Petra, Él llega al Monte de los Olivos. Se para en el Monte de los Olivos. Se hace un valle grandísimo. Zacarías 14, del 1 al 5. Y ahí, en ese tiempo, dice la Biblia, que los judíos verán al Mesías, llorarán. Se ha derramado un espíritu de gracia y de perdón en sus vidas. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo. Aquellos que reconocieron al Mesías, porque va a haber miles de judíos también en el infierno. O sea, no todos los judíos van a ser salvados, solo aquellos que le entregaron su vida al Mesías. Dice: todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí vemos una resurrección en la venida de Cristo. En la Biblia hay 2 resurrecciones. Juan capítulo 5, dijo Jesucristo: ven en la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Ahí parecería que las 2 resurrecciones son iguales, o hay una similitud en la resurrección, o serán el mismo día. Sin embargo, la primera resurrección lo explica 1 Corintios 15, 32 en adelante, el apóstol Pablo, diciendo: primero fue las primicias Cristo,
Después resucitarán los que somos de Cristo, el rapto nosotros. Y en tercer lugar viene la resurrección al final de la tribulación. En el milenio va a haber otra resurrección. Al final del milenio el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 15 al 19. Y habrá 4 o 5 resurrecciones que se llama la resurrección de los injustos. Pero la de nosotros se llama la primera resurrección, porque resucitamos en el rapto. Después la resurrección de los 144,000. Los 2 testigos van a resucitar al final de la tribulación. Todos ellos pertenecen a la primera resurrección, la resurrección de los justos, que somos nosotros. Entonces, dice la Biblia, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza. En el rapto, ¿quiénes vamos a resucitar? Esto es muy importante. No todos. Tú te vas a quedar, a ver. Yo no dije quién, ¿verdad? En el rapto vamos a resucitar solamente los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación, o sea, los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 17, que habla del rapto, dice: y los que son de Cristo resucitarán. Los que somos de Él, los que estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos un cuerpo bautizados en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros unos el pie. Dice 1 Corintios capítulo 12, otros la nariz, otros la oreja. Pero el cuerpo de Cristo se conforma con Él como la cabeza. Y este cuerpo, la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había nacido de nuevo. No había, repito, el Espíritu Santo entraba a una persona y se salía de la persona. La iglesia es la morada ahora del Espíritu Santo, habitando entre nosotros. Entonces, desde el rapto a nuestros días, solamente los cristianos que le entregaron su vida y siguieron a Jesús, vamos a ser arrebatados y no vamos a experimentar qué es morir. Porque el rapto era un misterio. 1 Corintios 15, 52, 53. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo: muchos que estamos dormidos no vamos a dormir, no vamos a morir. ¿Qué es el rapto? Una generación de seres humanos que no vamos a atravesar la muerte. De repente, ahorita saliendo, mañana, no sé, un mes, un año, miles de personas desaparecieron del mundo. Pilotos que van a chocar porque los aviones, el piloto era cristiano y se chocó el avión. Congestionamiento en las carreteras de tránsito, los hospitales vacíos de bebés, porque todos los bebés y todos los niños menores, ¿verdad?, de 5, 6, 7 años desaparecerán. Jesús dijo: el reino de los cielos, dejar que los niños se acerquen a mí. Los niños le pertenecen a Dios, son los que se van a ir con nosotros. Va a haber una confusión impresionante en el mundo y van a tener que contestar: se los llevaron los ovnis. Va a ser la respuesta de los científicos a la desaparición de millones de personas en el mundo. Versículo 3: y los entendidos, sakal en el hebreo, sakal es la palabra entendidos, que significa los que están, escuchen esto, los que están conscientes de la realidad. O sea, todo el mundo vive una fantasía. Platicábamos del Foro Económico Mundial, que son los mejores genetistas, políticos, diplomáticos, politólogos, ex embajadores y presidentes, creyendo que van a crear una raza superior. Viven, ¿verdad?, completamente peor que marihuanos. Yo siempre les digo, son marihuanadas. No viven la realidad. ¿Quién es la única persona? Porque hay personas que viven, son muy, muy positivas, otros que son muy, muy negativas, y el cristiano no es ni muy positivo ni muy negativo. El cristiano vive en medio. El balance es el estado perfecto del ser humano, y este balance, estar en medio, ni para acá ni para allá, sino en medio, es la única forma que se logra teniendo a Cristo como tu Salvador. Y somos los que debemos de vivir la realidad. Somos los que estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo.
Y no nos extraña ni nos asusta ya nada. Cayó el dólar, que cayó esto, que el petróleo, no nos asusta nada. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Porque mi Señor me dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, ¿por qué te asustas? ¿Por qué temes, hombre? El temor a Dios es lo que nos mantiene tener paz en el corazón. Y da una señal el Espíritu Santo, versículo 4, que en los últimos tiempos el mundo, la ciencia, el conocimiento aumentará. Como ya lo vimos en las conferencias pasadas, el siglo XX fue el resurgimiento completamente de la ciencia nuclear, de las medicinas, se inventó la televisión, los focos, las píldoras anticonceptivas, todo se inventó a partir del siglo XX. Culminó con los satélites de comunicación, culminó con el iPhone el 70, las computadoras, los chips, las iPads y todo lo que estamos ya ahorita en el siglo XXI, que ya ahorita nada nos sorprende, y llegamos hasta la inteligencia artificial, que es lo último que el ser humano va a llegar, donde será usado por Satanás la inteligencia artificial, tarde o temprano, y por el anticristo. Ahora bien, dice el versículo 5: y Daniel miré, y otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Daniel estaba en el río Tigris. El río Tigris y el río Éufrates corren principalmente desde Turquía y desembocan en el Golfo Pérsico. Son casi 2000 kilómetros lo que tiene el río, y Daniel se encontraba ahí en Medio Oriente, en el río Tigris, y dice Daniel que entonces vio un ángel en el río, uno de este lado de la orilla del río y otro lado del otro lado del río, y de repente vio a uno flotando sobre las aguas, a un tercer ángel parado, versículo 6, varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, y le preguntó a Daniel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿hasta cuándo terminará la persecución contra nosotros? ¿Cuándo terminará su plan Dios para Jerusalén, el templo y los judíos? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y su siniestra al cielo. Hizo esto: su diestra y su siniestra. Nunca en el Antiguo Testamento una persona para jurar levantaba las dos manos, siempre levantaban una mano. Nosotros, por ejemplo, un presidente cuando va a jurar, jura sobre la Biblia, ¿verdad? Y nada más pone una mano, no pone las dos. Pero cuando son las dos manos, implica algo sobrenatural. O sea, el que estaba jurando era un ángel del cielo, y confirmaba con levantar la mano izquierda y la mano derecha que lo que va a decir es y viene directamente del trono de Dios. Alzó su diestra y su siniestra y juró. Fíjense nada más, a nosotros se nos prohíbe jurar, ¿se acuerdan? No juréis ni por esto ni por Dios, mucho menos jamás, que vuestro hablar sea sí y no. Y no, te juro por Diosito Santo, te juro por mi mamá. Eso no debemos hacerlo. Si no me crees, pues no me creas, yo te estoy diciendo la verdad. Es como debemos hablar nosotros entre hermanos cristianos. Nuestra palabra es muy importante. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que es Dios, que será, ahí está, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Moed y Chetzi, que significa tiempo, un año, medio tiempo y la mitad de un tiempo entero, o sea, 3 años y medio. Juró por 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo, cuando se acabe la persecución de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el final de la persecución? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese, el pueblo judío y nosotros seremos perseguidos. Y hasta ese momento se van a terminar, porque ya reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y Daniel contestó: yo oí, mas no entendí. Y le dije: Señor, ¿cuál será el fin de estas maravillas o de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuchen lo que dice la Biblia. Nadie va a entender esto, ya lo vimos, hasta la generación que estamos viviendo nosotros. Muchos limpios y emblanquecidos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, o sea, los malos van a seguir siendo malos, pero más que malos van a llegar a la perversión, a la degradación. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los sacal, comprenderán. Vemos nosotros que en este tiempo en que estamos viviendo, lo que más necesitamos es entendimiento de lo que está pasando en el mundo. ¿Quién tiene razón? ¿Los de Hamas? ¿O es realmente genocidio lo que está haciendo Israel? ¿Quién tiene razón ahorita lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump en el Medio Oriente? ¿Se venderá Trump a los árabes? ¿Va a traicionar a los judíos o no los va a traicionar? ¿Qué naciones formarán parte del anticristo? Todas estas dudas las hemos visto en este seminario. ¿Con qué razón? Para que tengas entendimiento y sepas y abras los ojos de lo que está pasando en el mundo. Vayamos a Mateo 24 y veamos lo que Jesucristo dijo acerca de los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Dice Mateo 24, versículo 36 en adelante, es Jesús hablando, mas del día y la hora nadie la sabe. Del 36 al 51 es el rapto de la iglesia. Todo esto que vamos a leer ahorita es el rapto de la iglesia. El día y la hora, ¿de quién está hablando? Del rapto. No está hablando de la segunda venida, porque la segunda venida viene con fenómenos cósmicos. Se va a oscurecer el sol. Los que estén en la tribulación, cuando el anticristo entre a ofrecer la abominación desoladora, los cristianos cuando vean esto o lo oigan, van a saber y van a comenzar a contar los días hasta los 3 años y medio y sabrán cuándo viene Jesucristo. En aquella época, nosotros cuando dice el día y la hora, se refiere, ni aun los ángeles, se refiere al rapto de la iglesia, no a la segunda venida de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. No ginosco. Esta palabra en el griego, ginosco, es un conocimiento por experiencia. No les bastó la prédica de Noé, no les bastó ir a la iglesia los domingos, no les bastó ir a los estudios, no les bastó el ver que el mundo se estaba derrumbando alrededor, los sistemas filosóficos, los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, todo se está derrumbando actualmente en el mundo. Ya nadie sabe qué es verdad, qué es mentira, qué es realmente y si hay una verdad absoluta, porque no entendieron, por no tener entendimiento. Y así pasó en los tiempos de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Unos dicen que los que se van a ser tomados van a ser los malos y que se van a quedar los buenos. Esto es ridículo, absolutamente. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo? Que de repente vas a amanecer mañana y de repente tu esposo ya no está, o tu esposa ya no está, y va en el campo, van a estar labrando y va a estar el labrador, y a lo mejor la esposa ya no está y el esposo sí está, o a lo mejor ninguno de los dos está y los hijos se quedaron. Pero en el rapto va a haber una división impresionante de familias, de maridos que se convirtieron o mujeres que se convirtieron y maridos no que se convirtieron, o los hijos. Y es lo que significa, uno será dejado y otro será tomado. Los que se van a quedar, ¿para qué se van a quedar? Pues para la gran tribulación. Entonces no podía estar hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y lo corrobora lo que seguimos leyendo.
Velad pues porque no sabéis, ahí está. La segunda venida, sí se sabe, los que estén en la tribulación, cuándo viene Cristo. Hay cantidad de señales que van a tener. Nosotros no sabemos a qué hora viene el Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, ustedes también están preparados. ¿Se acuerdan Mateo 25, la parábola de las vírgenes? Que eran 10 vírgenes con sus lámparas, y se oyó la voz del esposo, que es el rapto, y cuando oyeron la voz del esposo, 5 de las vírgenes tenían lámpara. La lámpara, el aceite significa la Biblia, el aceite, el Espíritu Santo. Entonces estaban 10 mujeres, 10 vírgenes, y la iglesia es retratada como una virgen. Según de Corintios 11, como una virgen los desposé para Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces está retratando las 10 vírgenes a la iglesia. La mitad están con la Biblia, sí tienen la Biblia, pero nunca el diablo es más diablo que cuando tiene la Biblia. Los mormones tienen la Biblia, hay hindúes que tienen la Biblia, hay cantidad que tienen la Biblia y no son cristianos. Necesitas la Biblia más el Espíritu Santo, que es el aceite. Entonces vino la voz del esposo y los que tienen el aceite corrieron y se fueron con el esposo, y las otras llegaron, ábrenos la puerta, y dice Jesús algo tremendo que sabemos que no eran salvas. Yo no las conozco. Y dice 1 Timoteo 5, Dios conoce a los que son suyos. Y entonces me dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hicimos milagros, y les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces vemos que debemos estar preparados, llenos del Espíritu Santo, para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Y veamos algo semejante en Lucas 17, con el tiempo de Lot, lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Dice así, Lucas 17, versículo 28. Asimismo, otro ejemplo, ¿cómo sucedió en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pregunta, me detengo aquí. ¿Es pecado comer? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado plantar y edificar? ¿Por qué se usan estas palabras que no son pecado como ejemplo de lo que la gente estará ocupada cuando venga Jesús? Porque lo vimos en Mateo 24. Comían, bebían igualmente, plantaban, se casaban. No hay pecado con todo esto, pero dice, no entendieron. O sea, comían, plantaban, vivían, se casaban sin tener en cuenta a Dios. Hay muchas cosas que la gente hace, yo no peco, pero no tienen en cuenta a Dios, viven sin Dios, son peor que los ateos. Entonces no implica muchas veces el ser muy malo para que tú te puedas condenar, porque hay personas, ¿verdad?, que no creen en Cristo, o perdón, al revés, hay personas que dicen que creen en Cristo pero viven como ateos. Su Biblia la leen solamente el domingo o una vez a la semana, nunca oyen conferencias, nunca tienen estudios bíblicos, viven como ateos y dicen que conocen a Dios. Si conoces a Jesús, lo sigues, y no puedes seguirlo sin la palabra de Dios. Versículo 29, mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, vean la repetición, el día, el día, el día. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan qué le pasó a la mujer de Lot? Génesis capítulo 19. Llegó el ángel a Sodoma. Desde los niños, jóvenes y adultos eran homosexuales. Habían ya pervertido a los infantes, los sodomitas. Y cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot, le dijeron, vámonos porque Dios va a destruir estas ciudades. Entonces fue Lot con sus parientes, vámonos, y nadie le hizo caso a Lot.
Había perdido su testimonio tan grave, Lot, que ni su familia creía en él. Y cuando ya iban saliendo de Sodoma, venía la esposa y las dos hijas y les dijo al ángel: no volteen atrás. Todo esto tiene una teología espiritual. No volteen atrás. Pues ahí van corriendo, saliendo de la ciudad, y la esposa de Lot hace esto. Y cuando voltea para atrás, se convierte en una estatua de sal. ¿Se acuerdan qué significa la sal? En Mateo capítulo 5, ustedes son la sal del mundo. La sal es la que preserva la comida, la que evita que la carne se eche a perder rápidamente. Entonces, mientras el cristiano mantiene su testimonio, estamos salando al mundo. Somos los únicos que le damos sabor a la gente. Los que podemos darle sabor para vivir a la gente. Y cuando una persona como la esposa de Lot voltea para atrás, ¿qué significa? Que el corazón de la esposa nunca estuvo en Dios. Ella volteó y quería ver dónde estaba su mundo, su salón de belleza, etcétera, etcétera, sus vestidos, su dinero, todo aquello, porque su corazón estaba en el mundo. Realmente hay cantidad de mujeres y de hombres que no están esperando con ansias. Muchos dicen: ay, pero yo quisiera que venga dentro de 10 años porque quiero comprar un coche y me falta comprar una casa y quiero ver a mis hijos, a mis nietos crecer. Por el amor de Dios, hermanita, hermanito, ya crezcamos, ya seamos maduros. Cuando vamos con Cristo, tus nietos van a estar mejor, vamos a tener mejores cosas. Si tu corazón está en este mundo y tus ojos están en este mundo y en las cosas del mundo, es porque no amas a Dios. El que ama al mundo no ama a Dios. Almas adúlteras, ustedes aman más a Dios, al mundo que a Dios. Dice Santiago, 1 de Juan capítulo 2. Y si tenemos ese concepto de la vida, dice, acuérdense la mujer de Lot. O sea que cuando venga Jesucristo, va a haber muchos cristianos con su corazón y su mirada en el mundo. Se van a quedar. La esposa de Lot no salió, ahí se quedó congelada, como una estatua de sal, como un ejemplo para antes de que venga Jesucristo. Ahora, si la Biblia está comparando dos épocas, que es la de Noé y la de Lot, es interesante que vayamos al capítulo 6 del Génesis y podamos entender ya con más profundidad por qué Dios compara la época de Noé y por qué comparó la época de Lot. En la época de Noé, antes del diluvio, los ángeles caídos, de acuerdo al libro de Enoc, bajaron al monte Hermón, que es la frontera entre Siria e Israel, y atacaron a las mujeres hijas de los hombres y de alguna manera alteraron la genética humana. Es el primer intento del transhumanismo en el capítulo 6 del Génesis. Y de esta mezcla, ángeles, mujeres humanas, procrearon gigantes de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que lo dice el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra después que se llegaron, o sea, después que se mezclaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y la palabra gigantes es la palabra hebrea Nepilim, con H intermedia, que significa los caídos. Viene la raíz napal, que significa caerse. ¿Quiénes son los caídos? Los ángeles caídos que cayeron con Lucifer. Bueno, produjeron gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y estos gigantes pervirtieron completamente al ser humano, le dieron al ser humano conocimientos de cómo construir las torres de Giza, las torres de Machu Picchu en Perú, a los mayas, cómo pudieron ellos hacer el calendario de 365 días sin telescopio, sin computadora. O sea, hay vestigios en el mundo de que una civilización antes que nosotros estuvo en este mundo y dejaron su huella. Y esta civilización que estuvo antes de nosotros, le llaman en Discovery Channel, en el National Geographic, le llaman los extraterrestres.
que de alguna forma fueron extraterrestres, pero son los ángeles caídos que habitaron el mundo durante 1000 años antes del diluvio. Pero vean ustedes las características en el versículo 6 de esta generación. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra. Esta palabra corromper es la palabra hebrea sachat, sachat con S de Samuel y CH, sachat, sachat se pronuncia, que significa corrupción moral. Moralmente, la raza humana estaba como en el tiempo del siglo XXI, sobre todo con la administración pasada en Estados Unidos de los demócratas que propagaron el movimiento LGTB, que a los niños se les enseñara la ideología de género en las escuelas desde los 5 años de edad, que se autorizaran todas las clínicas de aborto en Estados Unidos. Nunca la degradación moral en este país había llegado como la administración pasada. Se corrompió la tierra y estaba la tierra llena de Hamás. De Hamás. ¿Qué significa la palabra Hamás? El nombre del grupo terrorista de Gaza significa violencia. Qué interesante. Y estaba la tierra llena de violencia. Es la palabra Hamás en el hebreo. Y Dios miró la tierra y estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta degradación moral a la que hemos llegado no tiene nombre. Acordémonos en Daniel, que dice que cuando los transgresores, Daniel 8, 23 al 25, cuando los transgresores lleven al colmo, se levantará un rey altivo que es el anticristo. Yo le pregunté a Dios hace algunos años, ¿cuándo se podría decir, Padre, que hemos llegado al colmo de los pecados? O sea, siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido degeneramiento con la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se puede decir que ya llegamos a derramar la gota del vaso de agua, en la que tú dices, voy a tener que intervenir, como lo hiciste en el diluvio y como lo hiciste en Sodoma y Gomorra? Les voy a decir cuándo. Cuando desde el año pasado comenzaron a planear que se va a consumar en el siglo 20, en el año que sigue, 2026, autorizar y legalizar la pedofilia. Ahí ya no tiene nombre como seres humanos lo que quieren hacer, legalizar las relaciones sexuales con niños menores de edad. Que ya puedes violar a un niño de 5 o 6 años y no te vas a la cárcel. O que se pueden casar un hombre de 25 años con una niña de 10 años de edad, que en algunos países ya lo están haciendo. ¿Saben quién lo va a legalizar? Las Naciones Unidas. El año que entra quieren legalizar la pedofilia. Se propuso durante la administración, primero de Obama y después pasada con el presidente Biden, no se llevó a cabo, la detuvo el presidente Trump y vuelven otra vez a querer legislar las Naciones Unidas, legalizar la pedofilia en el mundo. Jesús dijo, el que se meta con un niño, más vale que se amarre una piedra en el cuello y que se eche al río. No hay mayor crimen para Dios que adoctrinar, pervertir, echarle a perder a un niño su vida sexual, su mente, porque son traumas que son años para que él pueda recuperarse y recuperar la salud mental, que hacer esto con un niño no tiene perdón de Dios. Ya no se puede llegar a más profundidad de pecado y de degradación moral. Y rápidamente, antes de terminar, Isaías 27 nos lo dice claramente. Rápidamente para terminar, en Isaías 24, encontramos estas palabras que describen el final de la humanidad. Lean en su casa todo Isaías 24.
describe la caída de la humanidad. Pero vean las 3 razones por las cuales el mundo va a ser maldecido para que suceda lo que va a suceder. Dice versículo 4 al 6, Isaías 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, o sea, están enfermos ya, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. La tercera cosa, quebrantaron el pacto eterno, es el pacto del matrimonio. Es el pacto de la familia. Lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio con Adán y Eva. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia, el matrimonio. Porque es el matrimonio donde se producen la familia, un hombre, una mujer, los niños y la descendencia y los nietos o bisnietos, tercera y cuarta generación. Pero cuando el matrimonio ya se detiene y se redefine, ahora se puede hacer hombre con hombre y mujer con mujer, y además darle a un matrimonio de hombres y un matrimonio de mujeres, darles a adoptar niños, ya es el acabose. Ya están enfermos, completamente enfermos. Por eso Dios hizo varón y hembra, porque los muchachos necesitan el patrón de tener un padre. Los niños tienen que identificarse con nosotros, las niñas con las mujeres. Y yo no le puedo dar a una niña lo que mi esposa le puede dar, ni tampoco puede dar a mi esposa a lo que yo le puedo dar a mi hijo varón. Por eso es entre 2 sexos el matrimonio, hombre-mujer, pero cuando son 2 mujeres y 2 hombres, echamos a perder el diseño original de Dios. Nos hemos pervertido, estamos enfermos. La humanidad está enferma. Y peor todavía que van familiares a la boda de, se casa mi Riquín con Carlín. Y ahí van, oiga hermano, ¿puedo ir al matrimonio de mi hijo porque es gay? Hermana, ¿estás enferma tú también? ¿Estás enfermo tú también? ¿Estás enfermo tú también? Hemos perdido completamente el contacto con la realidad, ¿se dan cuenta? Es un mundo ya irreal, es un mundo de fantasía, un mundo completamente de perversión. Por esta causa, la maldición vino a la tierra y no tarda en caer esta maldición, que son los juicios del Apocalipsis sobre una humanidad rebelde, terca, que ha luchado en contra de los mandamientos establecidos en su palabra. Yo les pido a todos ustedes en esta tarde que inclinemos su cabeza y ahí desde tu lugar. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, despreciado y desechado entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo que merecíamos fue puesto sobre el Hijo de Dios. En esta mañana Dios te dice, te amo.